Esta es una caja de Pandora que se ha abierto. No sabemos exactamente hacia dónde irá, pero podemos decir algunas cosas con certeza. Una es que los rusos no abandonarán a Irán. Eso es una certeza absoluta. Así que estarán con los iraníes. Los turcos no van a ayudar a destruir Irán. Eso es un paso demasiado grande para ellos. Esa es una guerra que no quieren tener que pelear, pero los turcos podrían volverse muy fácilmente contra los israelíes. Así que eso es real. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran privilegio de hablar con dos fantásticos analistas geopolíticos de Estados Unidos. Uno es James Carden, un periodista que una vez fue asesor de la Comisión Presidencial Bilateral Estados Unidos-Rusia bajo el presidente Obama, y el otro es el prolífico coronel Douglas Macgregor, el CEO de Our Country, Our Choice. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo conocen de otros programas como el maravilloso Judge Napolitano, donde regularmente ofrece actualizaciones muy valiosas sobre el impacto político de los desarrollos militares en Europa y Asia Occidental. James, coronel, bienvenidos. James, Colonel, welcome. Gracias. Gracias. Ustedes dos escribieron recientemente un artículo importante en el American Conservative, que enlazaré en la descripción, titulado Irán, la próxima guerra de elección de Estados Unidos, donde exponen los peligros de lo que podría venir ahora, después de que los neoconservadores hayan terminado más o menos o hayan logrado algo en Siria que han intentado durante 14 años, que es un cambio de régimen. Creo que esto merece una discusión en profundidad. Así que, puedo preguntarles a ustedes dos, y tal vez comencemos con el coronel Macgregor, ¿por qué creen que Irán será la próxima guerra de elección de Estados Unidos? Creo que tenemos que darnos cuenta de que este ha sido el sueño de muchas personas en Washington durante al menos 30 años. Algunas personas retrocederían hasta 1980 y lamentan que de alguna manera no castigamos a Irán por haber tomado nuestra embajada. Y luego, a lo largo de los años, hemos tendido a adoptar la línea israelí, que es que todo lo que está mal en todas partes, todo el tiempo en la región, es, en última instancia, culpa de Irán. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para destruir a Irán está en los intereses estratégicos a largo plazo de Israel. Les gusta identificar eso con nuestros propios intereses estratégicos. No estoy de acuerdo con eso. No lo veo de esa manera en absoluto. ¿James? Claro, este ha sido un proyecto de larga data, como dices, de Israel y sus partidarios más dedicados en el Capitolio. Siempre que alguien menciona la palabra Irán en el Capitolio, casi parece que por ley se requiere que el orador diga que es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Así que ha habido un esfuerzo propagandístico de décadas preparando el terreno para un cambio de régimen en Irán. Y ya sabes, puedes ver esto en administraciones sucesivas. Incluso después de que Pompeo y Trump, en el primer mandato de Trump, desconectaran los programas realmente imprudentes autorizados por Obama, por la CIA y el Pentágono, para armar a los rebeldes islamistas para derrocar a Assad. El trabajo continuó, y vimos lo que considero como la trágica culminación de ese trabajo hace unas semanas, cuando Assad huyó del país ante el levantamiento islamista. Por un lado, está el hecho de que Irán es ahora, y ha sido durante mucho tiempo, el mayor y más fuerte oponente militar de Israel. Y eso, por supuesto, Estados Unidos es famoso por básicamente haber vinculado su política exterior a la de Israel, o estar completamente casado con ella. Quiero decir, no puedo pensar en otro ejemplo en las relaciones internacionales donde dos estados estén tan estrechamente conectados entre sí, unidos a la cadera, como dice a menudo John Mearsheimer. Pero por otro lado, también existe una rivalidad de larga data entre Estados Unidos e Irán.
e Irán fue una de las primeras operaciones de cambio de régimen de la CIA en la década de 1950. Coronel, ¿puede explicar por qué, durante los últimos 70, 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, Estados Unidos parece haber intentado constantemente entrometerse en los asuntos iraníes, y lo hizo con éxito en los años 60 y 70? Bueno, creo que tenemos que entender que al comienzo de la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia se presentó como un instrumento con el cual podíamos alterar las relaciones internacionales a nuestro favor. Se involucraron mucho en Grecia y en Italia. De hecho, influyeron dramáticamente en las elecciones en Grecia y en Italia. En Italia en particular, uno podría retroceder y mirar los hechos y argumentar que los comunistas realmente ganaron las elecciones en Italia. Pero ciertamente no íbamos a permitir que los comunistas ganaran en las urnas lo que no habían ganado en el campo de batalla. Aceptamos el hecho, gracias a Churchill, de que gran parte de Europa del Este sería asignada a los soviéticos, pero no estábamos preparados para hacer eso ni en Grecia ni en Italia. Una de las razones por las que Turquía está en la Organización del Tratado del Atlántico Norte es en gran parte como un baluarte contra el comunismo ruso. Así que creo que eso es una especie de vestigio. Tenemos ¿cómo lo llamaríamos? Una resaca de la Guerra Fría. Y seguimos mirando al resto del mundo, incluso después de 1991, 92, 93, a través del mismo tipo de lente. Y así hemos visto a nuestro gobierno secuestrado por un pequeño número de personas. Se refieren a sí mismos como neoconservadores. Algunas personas los llaman globalistas. Estoy seguro de que hay una mezcla de los dos, que están decididos a que vamos a mantener un monopolio de poder, ciertamente en Occidente, ciertamente en Europa y el Medio Oriente. Siempre hubo esta obsesión con el petróleo y controlarlo, porque nos veíamos a nosotros mismos como potencialmente controlando lo que sucedía en el noreste de Asia. Recordarás que una de las razones por las que los japoneses finalmente fueron a la guerra con nosotros fue porque embargamos la importación de petróleo a Japón en julio de 1941. En ese momento, todos en Washington sabían que estábamos en el camino hacia la guerra con Japón, pero eso es lo que FDR quería. Y finalmente eso fue lo que sucedió. Todavía estamos en una mentalidad similar hoy, pensando que si de alguna manera podemos controlar los campos petroleros, entonces mantenemos a todos en el noreste de Asia como rehenes, especialmente a China. Creo que eso es un pensamiento infantil en este momento, pero creo que todavía es prevalente. Eso coincide con esta obsesión con Israel, convirtiendo a Israel en nuestro portaaviones insumergible que puede navegar por toda la región y provocar incendios. Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Somos esencialmente incendiarios, junto con los israelíes, esencialmente prendiendo fuego al statu quo. Y por supuesto, el incendio más reciente en estallar es Siria. Creo que va a tener consecuencias enormemente negativas para Israel. Pero en este momento, los israelíes y sus amigos en Washington están celebrando la caída del señor Assad. Quiero decir, también estaban celebrando el momento en que Irak fue tomado, y Saddam Hussein fue encarcelado, y luego finalmente ahorcado, y el señor Gaddafi. James, ¿crees que tanto Irak como Libia, al final, fueron arrojados al caos, y realmente no mejoró la situación para Israel? Solo creó nuevas alianzas de enemigos contra Israel. Y viendo que ahora en Siria tienes la toma de poder de los islamistas, me cuesta creer que esto sea mejor que el régimen de Assad para Israel. ¿Cómo lo ves? Creo que a largo plazo será un desastre. A corto plazo, la gente se sorprendería al darse cuenta de que los israelíes han estado aliados con estas personas. Han estado apoyando, al igual que nosotros, a estos terroristas islamistas, porque ellos, como nosotros, están obsesionados con Irán.
Así que destruir el Estado sirio, lo cual está ocurriendo mientras hablamos, básicamente ha despejado un camino para ellos sin ninguna resistencia, ningún tipo de resistencia militar para que su fuerza aérea vuele directamente sobre Siria, abriendo el espacio aéreo para atacar a Irán. Sin embargo, quiero volver un segundo a tu pregunta sobre las raíces de la obsesión estadounidense con Irán. Por supuesto, 1954 creo fue un marcador muy importante en eso. Pero creo que no deberíamos ignorar el papel que el presidente Carter y su asesor de seguridad nacional neoconservador nacido en Polonia, Zbigniew Brzezinski, jugaron en el problema que tenemos ahora. Fue su insistencia en contra del consejo de personas muy capaces como el subsecretario de Estado George Ball, quien apoyó y luego trajo al país al Shah de Irán. Hacerlo fue algo enormemente perjudicial porque realmente molestó a los islamistas que estaban tomando el control de Irán en ese momento. Y esto puso a nuestros dos países en un curso de colisión en el que estamos ahora. La respuesta a traer al Shah para tratamiento médico, por supuesto, resultó en la toma de la Embajada de Estados Unidos y la captura de los 66 rehenes. Y luego, por supuesto, eso puso en marcha la desastrosa decisión, a instancias de Brzezinski, de lanzar esta operación de rescate que salió tan trágicamente mal. Así que ya sabes, tenemos una larga historia de antagonismo con Irán. Pero no tenía por qué haber sido así, de no ser por los ideólogos neoconservadores que se apoderaron de las palancas del poder. Y así algunas cosas, desafortunadamente, nunca cambian. Irán es uno de esos países que tiene una larga experiencia con el intervencionismo occidental. A menudo se olvida que en 1940 o 41, el padre del Shah fue derrocado por los británicos y los soviéticos cuando Irán intentó mantenerse neutral, ¿verdad? Y continuamos. Esta política de intervencionismo occidental continúa. Pero ahora estamos en el punto en el que, ahora que las defensas aéreas sirias están destruidas, en muchos medios de comunicación occidentales leemos que el camino para atacar a Irán está abierto, como si los misiles israelíes pudieran ahora alcanzar Teherán. Coronel, si miro el mapa, veo que entre Siria e Irak todavía hay un gran trozo de Irán, o partes de Turquía, o, dependiendo de cómo se quiera disparar, incluso también Jordania. ¿Puede explicarme por qué se dice que Siria era la pieza clave que era tan importante en las defensas de Irán? Creo que tiene que ver con una de las cosas que mencionaste, la capacidad de sobrevuelo ahora. No hay nada que interfiera con el vuelo de un paquete de ataque que apunta a destruir sitios de misiles o sitios de desarrollo nuclear o cualquier otra cosa en Irán a través de Siria. Nosotros y los israelíes hemos sobrevolado Jordania y Arabia Saudita a voluntad de todos modos. Esto solo agrega más espacio aéreo. También es una ruta hacia Azerbaiyán, y el gobierno azerí allí, aunque son turcos como el señor Erdogan, son muy partidarios de Israel porque los israelíes los apoyaron contra los armenios. Y así, esa es otra plataforma desde la cual lanzar ataques contra Irán. En otras palabras, los israelíes están haciendo todo lo posible para rodear a Irán. Sin embargo, hay un problema con el panorama más amplio, y eso te lleva de vuelta a lo que realmente ha sucedido sobre el terreno. No es solo una cuestión de los Estados Unidos, aunque obviamente hemos pagado por la mayoría de los insurgentes y su equipo y entrenamiento. También es Turquía la que ha tenido un papel importante en esto, así como el Mossad y el MI6. No los excluiría. Inzarangan of Diffabarisli, en el enemy de Kerry Spindadio. Obrentundo esto, el señor Erdogan es muy parecido a Joseph Stalin.
No va a anunciar una nueva yihad contra Israel, pero es alguien que está esperando la oportunidad para intervenir y beneficiarse del desmantelamiento o desintegración de Siria. Y eso es lo que ha hecho. Sabes, el jefe de inteligencia de Irán voló a Damasco hace unos días e hizo algo muy simbólico. Si eres musulmán, especialmente si eres turco, pero un musulmán en general, un musulmán sunita, aterrizó inmediatamente y fue a la mezquita de los Omeyas en Damasco a rezar. Y desde ahí fuera con el líder de HTS, Yolani y otros. La razón por la que eso es significativo es porque es el segundo califato después de Mahoma. Tienes a los Omeyas, que gobernaron durante casi 100 años, aproximadamente entre 840 y 950, en algún lugar de ese vecindario. Y Damasco se convirtió entonces en una capital del Islam, ciertamente bajo los turcos selyúcidas y posteriormente durante el Imperio Otomano. Así que esto es un regreso, por así decirlo, del imperio. Ahora, también se ha mencionado que el ministro de Relaciones Exteriores va a visitar. Puede que ya haya llegado allí, no lo sé. Pero inevitablemente el señor Erdogan visitará Damasco, y puedes apostar que su primera parada será la mezquita de los Omeyas. Ahora, ¿qué quiere de Siria? Bueno, le da la oportunidad de aniquilar a los kurdos. Y recuerden, los kurdos están respaldados por nosotros, financiados por nosotros, entrenados y equipados por nosotros, junto con los israelíes. Ahora, ¿vamos nosotros o los israelíes a ponernos de repente del lado de los kurdos contra las Fuerzas Armadas turcas cuando finalmente se muevan contra los kurdos? Bueno, dejo eso para su audiencia. Pueden hacer una encuesta y ver quién cree que sucederá. No creo que lo hagamos. Los turcos van a acabar con los kurdos. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede después? Porque yo argumentaría que si miras esta frontera, que corre un poco al sur de Damasco ahora mismo, a lo largo de Siria, en otras palabras, esta cosa que los israelíes llaman una zona de seguridad, así como las áreas que están colonizando actualmente cerca de las montañas en el lado occidental, creo que lo que vamos a ver es que eso se convertirá efectivamente en la frontera de Turquía e Israel. Entonces los israelíes ahora enfrentan la perspectiva poco feliz de una frontera con Turquía, con muy poco entre ellos y los turcos. La pregunta es, ¿dónde nos posicionamos en todo esto? Recuerden, todo lo que los israelíes hacen y han hecho hasta ahora se basa en nuestro apoyo incondicional, nuestra disposición inquebrantable, sin importar lo que hagan, sin importar cuántos millones de personas expulsen o asesinen o destruyan. Nuestro apoyo a eso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estará ese apoyo ahí? Pueden apostar por ello. Así que si yo fuera un israelí en este momento, miraría todo esto con una gran dosis de inquietud. Y creo que los oficiales superiores de las Fuerzas de Defensa de Israel lo ven en esos términos, porque su ejército no es muy grande. Ha recibido una paliza, contrariamente a la creencia popular, a manos de Hezbollah y Hamas. Está sobreextendido. La posibilidad de que necesiten luchar en otro lugar es aterradora, y dependen en gran medida de su fuerza aérea para hacer el trabajo por ellos. Ahora van a enfrentarse a un enemigo que tiene verdaderas defensas aéreas integradas en Irán. Así que lo que estamos tratando de hacer, es decir, si estás en el lugar donde está el señor Netanyahu ahora, tienes que tomar decisiones difíciles. Te retiras e intentas consolidar lo que tienes y arriesgas que este poder turco en Siria se convierta en algo mucho más grande y problemático. O dices, mientras los turcos están ocupados con los kurdos, vamos tras Irán mientras tenemos el apoyo de Estados Unidos. En gran medida, estamos de acuerdo en que probablemente sea la segunda opción, porque si van a ir tras Irán, más les vale hacerlo pronto, antes de las próximas elecciones. Ahora, ¿por qué sería eso? Bueno, eso es porque realmente no sabemos qué hará el señor Trump. Sé que todos dicen, oh bueno, él es firme y decidido a favor de los israelíes, pero habiendo trabajado con él y viéndolo en acción,
es mercurial y puede decidir, bueno, ya sabes, realmente no quiero apoyar eso y realmente quiero un acuerdo. A menudo lo escuchas decir eso. El señor Netanyahu no quiere ningún acuerdo. Quiere la destrucción del liderazgo iraní. We'll talk about the destruction in just a second, but James, there are two... Hablaremos sobre la destrucción en un segundo. Pero James, hay dos precedentes de la primera administración de Trump que me cuesta consolidar. Pero tal vez ustedes dos puedan. Uno es que el señor Trump es quien salió del JCPOA, el acuerdo con el que todos, incluido el organismo de control atómico, dijeron que los iraníes estaban de acuerdo. Quiero decir, no intentaron exceder los límites de material nuclear enriquecido, agua pesada o enriquecimiento, ¿verdad? De su plutonio o uranio, lo que sea que usaran para crear una bomba. Él salió de ahí. Y eso fue para mí bastante perjudicial para toda la estabilidad de mantener bajo control la producción de armas nucleares. Pero el otro fue este momento del petrolero. Creo que fue en 2019 cuando hubo una gran conflagración en el estrecho. Hubo un momento en que un dron estadounidense, creo, fue derribado por los iraníes. Y casi hubo una guerra. Quiero decir, Estados Unidos casi atacó el lugar desde donde se derribó este dron. Pero luego el presidente Trump dijo que no. Aparentemente, según fuentes, Trump dijo que no, porque habría incluido bajas iraníes. Trump dijo que esto es desproporcionado. No vamos a hacer eso. Después de eso el episodio se calmó y se evitó una guerra. Tal vez primero, James, y luego Coronel. ¿Qué creen que esto nos dice sobre cómo el señor Trump aborda a Irán? Mr. Trump approaches Iran. Creo que podría hablar más en general sobre, y Doug puede corregirme si me equivoco, el tipo de enfoque de Trump hacia los asuntos exteriores en general. En otras palabras, no tiene ningún problema en romper acuerdos, especialmente aquellos que no llevan su nombre. Pero parece tener una aversión a producir bajas, estadounidenses o de otro tipo. Así que, aunque no creo que necesariamente lo haya pensado bien, probablemente recibió malos consejos con respecto a romper el acuerdo nuclear iraní. Quiero decir, seamos justos, Biden acaba de completar 4 años, o quien estuviera en el cargo durante 4 años bajo Biden-Harris. Y ya sabes, saltaron y criticaron a Trump cuando rompió el acuerdo. Tuvieron 4 años para volver a armar el acuerdo, y no lo hicieron. Así que fue un movimiento extremadamente dañino, como sugieres. Así que... Bueno, creo que tanto el presidente Trump como el presidente Biden están a merced del lobby israelí. Tenemos que ser francos al respecto. El lobby israelí controla una cantidad enorme de votos en el Congreso de una manera u otra, respecto a cualquier cosa que sea importante para ellos. Y creo que James tiene razón cuando dice que el presidente Trump decidió, bueno, ¿qué diferencia me hace lo que pase con el JCPOA? Yo no negocié eso, y puedo hacerlo, y mis amigos en el lobby israelí me apoyarán. También lanzó misiles 2 veces en la arena en Siria, donde no causaron absolutamente ningún daño y no tuvieron ningún efecto. Y sabemos que la respuesta fue a 2 falsas banderas organizadas por el MI6 con los cascos blancos en Siria. Bueno, él sigue actuando como si dijera, vean, fui duro y decisivo. Lancé esos misiles. Así que creo que también hay parte de esto. Quiero ser duro. Quiero ser una persona fuerte. Quiero ser un tipo fuerte, lo cual es un poco molesto porque no creo que tenga que demostrar eso internacionalmente o a nivel nacional. Pero sin embargo, creo que eso influye en esto. Pero estás hablando del Global Hawk, y fue emboscado porque eso fue arreglado con el General McKenzie, quien desvió ese Global Hawk en particular, que era una plataforma ISR. Parece un pequeño B-52 que lleva un paquete de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y comunicaciones. Y lo voló deliberadamente, justo a lo largo de la Hadith, la zona de identificación de defensa aérea, a través del estrecho de Hormuz y luego por el medio del Golfo Pérsico. Técnicamente, en un tribunal de derecho internacional, los iraníes tenían todo el derecho de derribarlo. Nunca fueron alertados.
Era un avión militar. Tenían la opción de derribarlo, y lo hicieron. No creo que el presidente Trump estuviera al tanto de que su asesor de seguridad nacional y el Estado Mayor Conjunto habían hecho eso, que había ocurrido sin su conocimiento. Si ocurrió con su conocimiento, no creo que entendiera las ramificaciones. Pero cuando se le presentó, una de sus preguntas fue, ¿qué sucede después de que lancemos este paquete de ataque para castigar a los iraníes? Y luego, ¿cuántas personas morirán? Cuando le quedó claro que habría muchas personas muertas y no había un plan para qué hacer después del ataque, dijo no. Y yo estaba cerca en ese momento. Y había estado en Tucker Carlson y lo había expuesto exactamente de esa manera. Él lo vio y otros le dijeron lo mismo fuera de línea. Pero había agregado estas camionetas y dispositivos de comunicación elaborados a la Casa Blanca. Todos esperaban una guerra. La Fuerza Aérea tenía su paquete de ataque listo para ir con B-2 y demás. Y él lo canceló. Y hubo una enorme decepción. Sabes, oh vaya, casi lo logramos. Tuvimos una guerra y la perdimos. Es una locura. Y ahora lo has escuchado decir en más de una ocasión. Le dije al señor Netanyahu que quiero que termine esta guerra antes de que me inauguren. Bueno, buena suerte con eso. Pero lo dice. Y creo que lo dice en serio, sin necesariamente entender que esto ya está fuera de control. Ha ido más allá de los llamados límites a los que estamos acostumbrados. Puedes ampliar sobre eso. Y también, como el tercer episodio que olvidé, que fue aprobado por el señor Trump, el asesinato del señor Soleimani, el jefe de las fuerzas de Irán cuando estaba en Bagdad, ¿verdad? Y también el hecho de que Irán constantemente intenta desescalar después de este tipo de ataques. Lo hemos visto una y otra vez durante el último año, con el ataque a su consulado en Siria, con los ataques de Israel y con el asesinato de uno de los portavoces o líderes de Hamas en Teherán. Los iraníes constantemente responden, pero lo hacen de una manera muy clara, diciendo, detengan esto, no queremos ir a la guerra con ustedes. Podríamos atacarlos, pero no lo hacemos. No queremos hacerlo. Quizás primero el coronel y luego James. No, tienes razón. Eso fue un desarrollo interesante, y hay que recordar que él no tomó esa decisión en aislamiento. Según recuerdo, tenía a Lindsey Graham sentado con él en una oficina. No sé si el senador Rubio estaba allí. Puede que hubiera otro senador allí. Me llamaron y me preguntaron al respecto cuando estaba siendo considerado para la nominación para ir a Alemania como embajador. Un senador de Estados Unidos me preguntó directamente y le dije que había recibido una llamada telefónica, no del presidente Trump, sino de alguien del personal preguntándome mi opinión. Dije, es horrible, no lo hagan. El señor Soleimani o el general Soleimani es un miembro del gobierno iraní. Técnicamente bajo la ley, estamos matando a un miembro de un gobierno extranjero. Hay leyes contra eso. Esto es un asesinato. No debería suceder. Tenías a todas estas personas en el ejército, ya fueran veteranos o personas que aún estaban sirviendo, que tenían este resentimiento contra Irán porque los iraníes proporcionaron mucha experiencia, apoyo técnico y, ya sabes, armamento, particularmente en forma de dispositivos explosivos improvisados, a los llamados insurgentes en Irak. Y mi respuesta a eso fue, bueno, ¿qué haríamos si viéramos ejércitos extranjeros en México y los mexicanos estuvieran luchando contra ellos? Ayudaríamos a los mexicanos. Así que no deberíamos sorprendernos por eso. Pero el otro punto era que Soleimani había hecho un gran servicio contra ISIS y nos ayudó a destruir gran parte de esta amenaza islamista sunita. Así que me opuse a ello, pero me dijeron, no, esto es algo que va a suceder. Y efectivamente él dijo, sí, hagámoslo. Y por supuesto los israelíes querían eso desesperadamente. Veían a Soleimani como el anticristo y efectivamente querían su muerte. Y creo que finalmente el presidente Trump dijo, ok, matémoslo. Y fue algo que normalmente no haríamos, Pascal, porque había hablado en una línea abierta en un teléfono celular. Normalmente era muy cauteloso y muy cuidadoso, pero lo hizo.
y eso fue lo que lo mató. Sabían exactamente dónde estaba, junto con las personas a su lado que eran subordinados iraquíes e iraníes. Así que aquí estamos. Y ese tipo de cosas son peligrosas. Y por eso es tan importante que el presidente se rodee de personas que no sean emocionales y que apoyen activamente sus intenciones y no intenten desviarlo en la dirección equivocada. Y ese es otro tema. James Carden puede hablar sobre eso. Sí, tenemos al señor Waltz, que probablemente será el asesor de seguridad nacional, ¿verdad? ¿Qué piensas, James? What do you think, James? Well, not much, but I do want to. I don't think. Bueno, no mucho. Pero quiero subrayar algo de lo que Doug ha estado hablando, y es la influencia del lobby israelí en esta política hacia Irán. Quisiera señalar que incluso después de que, como dije antes, Trump y Pompeo retiraron el apoyo a estos programas de la era Obama, la presión del lobby israelí en el Capitolio para librar una guerra económica contra Siria realmente se intensificó. Vimos esto en 2019 con la aprobación de la Ley de Protección Civil de Siria César, que impuso sanciones sectoriales. El objetivo era paralizar la economía y apuntar a los sirios comunes. Esto fue llevado a cabo por los defensores más apasionados del lobby, incluyendo a personas como el congresista Eliot Engel, el senador desacreditado de Nueva Jersey, Robert Menendez, y el senador saliente de Maryland, Ben Cardin. The outgoing senator from Maryland, Ben Cardin. But, the Caesar sanctions weren't enough. So 2 years later. Pero ya sabes, las sanciones de César no fueron suficientes. Así que 2 años después, el enfoque bajo Biden se convirtió en la democracia y la oposición estadounidense a la reconstrucción de Siria. Y así ya sabes, Anthony Blinken lo dijo muy abiertamente en octubre de 2021. Dijo: nuestra posición es oponernos a la reconstrucción de Siria. Y efectivamente, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara aprobó la ley anti-normalización de Assad, que reforzó las sanciones de César. Y lo que realmente tenías era una especie de guerra económica encubierta librada contra el Estado sirio. Y por supuesto, no era Assad mismo en su palacio quien estaba sufriendo, eran las personas comunes. Y por supuesto, eso explica en gran parte por qué fue tan fácil para este grupo islamista marchar directamente hacia Damasco hace solo unas semanas. Ahora, la única estrategia a largo plazo que puedo discernir para que Israel logre sus objetivos de dominación regional, de ser el líder, es incendiar el resto a su alrededor y mantener a todos divididos. Vemos, por ejemplo, cómo funciona esto con los kurdos. Tenemos 24 millones de kurdos en esa región, distribuidos en 5 países, pero el hecho de que estén divididos les quita muchas de sus capacidades, pero la gente permanece. En Irán, tenemos una gran parte de la población que en realidad no está del todo de acuerdo con su gobierno, y que incluso dice: ¿por qué querríamos ir y morir por los palestinos? Why would we want to go and die for the Palestinians, right? Despite the fact that, or because of the fact that they are. A pesar de que, o debido al hecho de que su gobierno quiere apoyar muy fuertemente a los palestinos. Pero si eso se desmorona, lo único que haces es crear nuevas oportunidades para reconfiguraciones. Y Coronel ya aludió al hecho de que ahora podríamos tener, no de jure, sino una frontera de facto entre Israel y Turquía, o al menos sus fuerzas. Si Irán fuera realmente atacado, y creo que ambos piensan que eso está por suceder ahora, porque las fuerzas están empujando en esa dirección. ¿No es extremadamente peligroso desatar fuerzas en Asia Occidental que ni Israel ni Estados Unidos podrían siquiera imaginar en este momento? Diría que hay una muy buena probabilidad de eso. Sí, tienes que entender que en este momento, el impacto de la desintegración de Siria y la expansión de estos terroristas islamistas se está sintiendo en Egipto, se está sintiendo en Jordania. La gente se pregunta, ¿lo logrará Jordania? Tanto el rey jordano, a quien considero un hombre muy decente y honorable, como el general Sisi en el Cairo, son vistos como marionetas israelo-estadounidenses por su población. Así que uno se pregunta, ¿cuánto tiempo más puede continuar esto? Ahora, Sisi ha dado recientemente órdenes de preparar al ejército para luchar. Estamos viendo algunas evidencias de eso. Está esperando.
y va a observar cuidadosamente lo que hagan los turcos. Y ha estado en Turquía, al igual que miembros de su círculo íntimo, para negociar y discutir estos asuntos con Erdogan. Creo que esta es una caja de Pandora que se ha abierto. No sabemos exactamente hacia dónde irá, pero podemos decir algunas cosas con certeza. Una es que los rusos no abandonarán a Irán. Eso es una certeza absoluta. Así que estarán con los iraníes. Los turcos no van a ayudar a destruir Irán. Eso es un paso demasiado grande para ellos. Esa es una guerra que no quieren tener que pelear. Pero los turcos podrían volverse muy fácilmente contra los israelíes. Así que eso es real. Y tendemos a olvidar que solo ha habido dos grandes potencias en esa región durante la mayor parte de los últimos 1000 años. Uno es Turquía y el otro es Persia. ¿Ha sido un imperio gobernado por los turcos o ha sido un imperio gobernado por los persas? Y lucharon entre sí durante los siglos XVII y XVIII por el dominio de todos estos lugares. Olvidamos que la frontera actual del este de Irak resultó en la década de 1840 de un final negociado de una guerra persa-turca. Y puede ser de interés para algunas personas saber que la persona que vino, negoció y resolvió esa guerra fue el zar de Rusia. En otras palabras, todas estas personas han convivido durante mucho tiempo. Todos se conocen, entienden sus intereses. El problema es dónde encajamos nosotros. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses estratégicos vitales? ¿Cuáles son los intereses que determinan si vamos o no a la guerra? Estas preguntas no se están planteando. No hay debate en el Congreso. Nadie está haciendo estas preguntas. No hay una gran estrategia. La estrategia ahora mismo es darle a Israel lo que quiera, y tendrán éxito. Eso es todo. No hay estrategia en eso. Y no hay limitaciones sobre lo que los israelíes pueden o no pueden hacer. Mi punto anterior era que eso podría cambiar de alguna manera después de que Trump se convierta en presidente. Porque lo he visto en acción. Lo he visto hacerlo antes. Podría ser algo así de nuevo. Por eso creo que Netanyahu decidirá actuar. James, ¿puedes explicar la obsesión de Estados Unidos con Asia Occidental, el Medio Oriente? De nuevo, no hay ninguna amenaza para el territorio continental de Estados Unidos que emane de allí. Se intentó asentar a Israel de una manera que le permitiera prosperar en su vecindario con Oslo en 1993, y así sucesivamente. Todo por el desagüe, por supuesto. Pero habría muchas otras formas de abordar la situación sin ir a la guerra. Bueno, simplemente hay una explicación para ello. La política exterior estadounidense en Asia Occidental se maneja desde Tel Aviv. Lo siento, pero así es. Pero lo que estamos a punto de ver probablemente sean dos cosas. La primera es, desafortunadamente, un ataque a insistencia de Netanyahu contra Irán. Y esto es algo que creo que debe hacerse antes de que Rusia termine sus operaciones en Ucrania y antes de que ocurra el inevitable baño de sangre en Siria. La otra cosa, y Doug aludió a esto, es que hay una probabilidad muy alta de que preespecie de segunda parte de la primavera árabe, debido a la negativa de estos líderes árabes a mover un dedo para prevenir la limpieza étnica y el genocidio que los israelíes han estado llevando a cabo contra los palestinos. Entonces el malestar en la llamada calle árabe está presente y es peligroso. Y lo que vamos a ver, creo, es problemas de todo tipo de direcciones en el Medio Oriente. La otra cosa que, por supuesto, los responsables políticos estadounidenses no aprecian es el valor de la estabilidad. Así que cualesquiera que fueran los problemas a nivel de derechos humanos con Assad, al menos mantenía las cosas bajo control. ¿Sabes? Lo que creo que deberíamos esperar que suceda ahora es lo que ocurrió tras nuestro derrocamiento muy miope y contraproducente de Gaddafi en Libia. Y la primera parte de la operación del régimen sirio tuvo lugar hace unos 10 a 12 años.
Eso resultó en flujos masivos de migración desde Siria hacia Turquía y Europa. Lo que eso presenta es un desafío de seguridad muy serio para nuestros socios europeos y potencialmente para nosotros. Ahí es donde deberíamos estar enfocando nuestras energías, no jugando al gran juego en Asia Occidental. Eso no es para nosotros. En lo que realmente necesitamos enfocarnos ahora, desafortunadamente, son los problemas que hemos causado para nosotros mismos en términos de potenciales ataques terroristas en Europa. Sí, y esas son, por supuesto, las opiniones de personas que quisieran ver a Estados Unidos restringir sus capacidades militares en el extranjero. Pero hay un factor más que me gustaría discutir con ustedes, caballeros. Cuando termina una guerra, o cuando termina una crisis, a menudo vemos un cambio completo hacia otra crisis. Lo hemos visto con el fin de la crisis del coronavirus, que básicamente terminó con la guerra en Ucrania. Participant, vi motsmithering sentit små. Además, la humillación de Estados Unidos en Afganistán fue inmediatamente olvidada, una vez que, como medio año después, estalló la guerra. Menos de medio año, solo 5 meses después, en febrero de 2022, en Ucrania. Y ahora parece que la guerra en Ucrania está disminuyendo, porque solo las personas ciegas no podrían leer las señales de lo que está sucediendo allí. Pero también piensas que esto podría añadir, además de la presión para abrir un nuevo frente, también un frente mental en el que centrarse militarmente para Estados Unidos. ¿O estoy exagerando un poco, coronel? No, no lo creo. Creo que a lo que te refieres es a otra cosa que mencionamos con frecuencia, pero en la que no profundizamos. Y eso es que la Agencia Central de Inteligencia es una fuerza por sí misma. Hay ciertos comportamientos habituales o rutinarios que ahora están institucionalizados, involucrando la intromisión bajo la suposición de que puedes entrometerte y deshabilitar a tu adversario potencial. Puedes ganar una ventaja para nosotros de manera económica. Algo como el National Endowment for Democracy no es más que una fachada para el mismo tipo de actividad. Donde sea que lo tengas, están ocupados esencialmente promoviendo la subversión y tratando de socavar cualquier régimen que esté en el poder. Este tipo de cosas necesita detenerse. Creo que James está en algo cuando habló sobre el gran juego. Siempre hemos tenido una cierta cantidad de influencia ejercida sobre nosotros por los británicos, en menor medida por los franceses, que son imperialistas de toda la vida. Y de hecho, este fin de semana estaba hablando con alguien que es británico y le dije, ¿qué es para Gran Bretaña que vas a justificar la intervención en esta parte del mundo? ¿Qué hay que ganar? Y él dijo, Douglas, ¿sabes? Somos una potencia imperial frustrada. Y así, si podemos unirnos a ustedes en su intromisión, entonces sentimos que todavía somos poderosos e influyentes. Quiero decir, esa puede ser una respuesta simplista, pero no estoy seguro de que sea inexacta. Ahora, eso no es un comentario sobre el pueblo británico. Creo que el pueblo británico está totalmente desinteresado, al igual que los estadounidenses están desinteresados. No creo que los franceses estén interesados. Sé que los alemanes no lo están. Entonces, estás hablando de una clase élite gobernante de neoconservadores, globalistas y aspirantes a imperialistas que operan sin rendir cuentas, en gran parte porque sus estructuras parlamentarias, ciertamente cierto en Gran Bretaña y es cierto para nosotros en Washington, están en los bolsillos de personas con mucho dinero que quieren ver que estas cosas sucedan. Es desafortunado. Sin embargo, quería hacer un comentario que remonta a algo que preguntaste antes. Es sobre cómo suceden estas cosas. Cuando Eisenhower era presidente, tuvimos este desafortunado incidente con el U-2. Fue derribado sobre la Unión Soviética. Y 6 meses, creo que probablemente 5 meses, 4 meses y medio, a 5 meses antes, Eisenhower se había dirigido al general de división, que era su asistente militar, y le dijo, dile a la Fuerza Aérea que lo cierre. No más vuelos de reconocimiento.
No los necesitamos. Vamos a tener satélites. Ya habían entendido que eso iba a ser obsoletos, estos sobrevuelos. Es demasiado peligroso. Ciérrenlos. Él transmitió eso, pero no sucedió. No sucedió porque ya estaba programado, ya estaba rutinizado. Dijeron, oh bueno, es hora de otro vuelo del U-2 sobre la Unión Soviética. Y no había ninguna nota que dijera que el presidente dijo que no lo hicieran más. Ahora, sé que eso suena ridículo, pero es cierto. Y ese tipo de cosas son peligrosas. Y eso le puede pasar a cualquier presidente. Y ciertamente creo que es un peligro que el presidente Trump necesita enfrentar temprano y resolver. El error se cometió porque nadie fue a la Fuerza Aérea y profundizó en los comandos de ataque y el comando de bombarderos estratégicos y todo lo demás. Y dijo, un momento, ¿esto se ha detenido? ¿Ejecutaron según lo ordenado? Y el jefe de personal es un hombre ocupado. Probablemente no se involucró. No pensó mucho de una manera u otra. Este es el problema. Somos grandes, somos enormes, la burocracia es enorme. Y las cosas como que cobran vida propia. Y continúan hasta que alguien viene y dice, o vamos a ir a la guerra, o esto necesita detenerse. Y ese es mi gran temor en este momento. Hay demasiado que se activa para suceder sin órdenes específicas. Esto es sumamente importante. Y James, en cierto sentido, Estados Unidos no es solo el presidente de Estados Unidos, y Rusia no es solo Vladimir Putin, e Irán no es solo el ayatolá. Son sistemas enteros. Muy, muy importante, James. James. Sí, creo que Doug tiene razón. Para que algo cambie, Donald Trump tendrá que hacer dos cosas que ningún presidente estadounidense ha hecho hasta ahora. Y como dice Doug, es un individuo bastante peculiar, un personaje voluble. Así que, quién sabe, podría hacerlo. Pero lo primero es que tiene que enfrentarse a los lobbies extranjeros en Washington. Los lobbies extranjeros tienen demasiada influencia en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Y no estoy hablando solo del lobby de Israel. Sabes, hay lo que yo llamo un lobby de naciones cautivas, que es una especie de reliquia de la Guerra Fría, que realmente está tomando las decisiones con respecto a la política estadounidense en Ucrania. Lo otro que tiene que abordar, y parece que hay cierto interés en hacerlo, es la burocracia, el estado permanente. Y realmente la lección que Trump necesita aprender, y probablemente no querría escuchar esto, es que necesita hacer algo que Obama no logró hacer. Y lo que Obama no logró hacer fue realmente reducir el personal, profundizar en la burocracia y eliminar a las personas que iban a oponerse a sus iniciativas. Y eso es lo que necesita hacer. Necesitan entrar allí y dejar de nombrar a estos neoconservadores que no van a llevar a cabo su agenda de América primero. Y sabes, ahora mismo hay mucho debate sobre a quién va a nombrar como el principal experto en Medio Oriente del Departamento de Estado. Por un lado está este neoconservador que proviene de la tradición de Bush Cheney. Y sabes, hay sangre nueva, pero creo que hay una verdadera batalla detrás de escena con respecto a América Pio primero versus el neoconservadurismo de la vieja escuela. Así que tendremos que esperar y ver. Pero realmente necesita enfrentarse a la influencia extranjera en Washington y a los neoconservadores que están muy arraigados en la burocracia de seguridad nacional. Coronel, la última palabra es suya. Si el presidente electo Donald Trump estuviera escuchando este podcast, ¿qué debería hacer para deshacer esta magnitud de los Estados Unidos que acaba de describir? Y para prevenir un momento de tú también, de niveles inferiores, que no obedezcan lo que él hace, en el sentido de lo que hizo James. ¿O debería simplemente anunciar políticas cardinales y decir que nadie debe actuar en contra de la política X? No vamos a ir a la guerra con Irán, o cosas por el estilo. ¿Qué le aconsejaría? Creo que sería útil para él dejar claro, ya sea de manera informal o a través de canales específicos, que no estamos interesados en ir a la guerra con Irán.
Creo que eso debería quedar muy claro. Y debería protegerse contra la posibilidad de que lo embosquen después del 20 de enero en algo. Ahora, hasta donde puedo decir, no hay nadie en la Casa Blanca que vaya a decir eso en este momento. Pueden decirlo en privado, pero realmente no tienen el control. Ese es el problema. No creo que hayan tenido el control completo nunca. Creo que hay oligarcas ricos detrás de escena, trabajando estrechamente con los israelíes para hacer que las cosas sucedan. Y han designado a personas para ocupar puestos dentro del Departamento de Defensa y el Departamento de Estado en otros lugares que ejecutarán esa voluntad. Entonces, lo primero que puede hacer ahora mismo es enviar ese mensaje. Pero yo argumentaría que, francamente, aún más importante es poner fin a la guerra en Ucrania. Y todo lo que he escuchado hasta ahora indica que eso no va a suceder. Ahora ha dicho que va a continuar con la ayuda. Bueno, la forma más rápida de detener esta guerra es suspender la ayuda. Alguien necesita sentarse con el presidente y señalar que el 50% de todo lo que hemos enviado en términos de dinero y equipo ha terminado siendo desperdiciado a través de la criminalidad, el mercado negro, sobornos y demás. Entonces, ¿por qué querrías hacer eso? Y tan pronto como digas que no vas a enviar más ayuda militar, la guerra se va a acabar. Luego parecerá como nuestros amigos en Afganistán, ya sabes, llenando sus coches y aviones con bolsas de dinero y huyendo del país. Porque en ese momento ya están acabados. Lo han tenido. Necesitamos aceptar esa realidad. Y la otra cosa que creo es que él debería decir, quiero a todo el personal estadounidense, militar o de otro tipo, con o sin uniforme, fuera de Ucrania, para una fecha determinada, preferiblemente lo antes posible. Ahora, ¿qué hace eso? Deja claro que ya hemos terminado. Y la pelota estará entonces en el campo europeo. Entonces dependerá de los alemanes, los polacos, los franceses, los lituanos, los letones, los estonios, los rumanos, los eslovacos y los búlgaros. Chicos, nos vamos. Eso significa que los llamados miembros de la OTAN van a ceder. Si nosotros se acabó. Muy bien, está bien, se acabó. Y deberían decirles estoy feliz de organizar la conferencia. Te respaldaré. Sabes, siéntate y resuelve esto con Moscú, pero nos saca de esto. Y eso es algo que él ha dicho que quiere. No quiere que seamos el primer respondedor. Lo ha dicho repetidamente. Ha dicho que la OTAN debe volverse europea. Muchos europeos también lo sienten así. Bueno, dejemos que suceda. Creo que eso es muy importante. Si hace eso, puede encontrar que Rusia un socio más accesible estratégicamente en el Medio Oriente, pero ahora mismo tiene un oponente en Moscú y no hay buenas noticias en el horizonte en el Medio Oriente. Todo se está desmoronando allí. Los rusos están hartos de eso. No lo van a apoyar porque nos ven como incendiarios. Eso es lo que somos. Así que estás buscando una estrategia. Es una estrategia para el incendio. Eso es todo. Señores y todos los que escuchan, aconsejo que lo único que debería estar encendido en este momento son las velas en los árboles de Navidad y no Asia Occidental. James Carden y el coronel McGregor, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. Y que Dios nos bendiga a todos.